La sangre es sangre. Los errores no heredan. Mi tío Richard lo declaró al otro lado de la mesa de conferencias de caoba. Su voz cargaba la certeza absoluta de un hombre que había pasado 60 años creyendo que su lugar en la familia era intocable. Mi hermano construyó este imperio para herederos legítimos Harrington, no para accidentes que debieron resolverse en silencio hace décadas. Mis primos chocaron sus copas de champaña en una celebración prematura, mientras yo permanecía sentada en silencio en la silla de la esquina que me habían asignado, el asiento más alejado de la familia, el más cercano a la puerta. Pero entonces, ¿por qué el abogado del patrimonio, el señor Nathaniel Cross, se aclaró la garganta con una incomodidad evidente? ¿Y por qué desplegó un segundo documento que nadie en la sala esperaba? Antes de proceder con el testamento estándar, estoy legalmente obligado a leer un documento separado. Una carta que su padre escribió 6 meses antes de su muerte, atestiguada por 3 abogados y debidamente notariada para su validez legal. La expresión confiada de Richard vaciló. ¿Qué carta? Yo revisé todos los documentos del patrimonio. Esta carta se mantuvo en un fideicomiso separado, respondió el señor Cross. El señor Harrington, su padre, solicitó específicamente que permaneciera sellada hasta este momento. El abogado ajustó sus lentes. Comienza así. A mi única heredera legítima, la nieta que intentaron ocultar, la hija de mi primogénito, la única persona en esta familia que lleva mi sangre sin cargar mi vergüenza. Las copas de champaña se detuvieron en el aire. Todas las miradas en la habitación se clavaron en mí. Y por primera vez en 28 años, sonreí ante la familia de mi padre. Yo nací como un secreto. Mi padre, Thomas Harrington, era el hijo mayor de la dinastía Harrington, el primero en la línea para heredar el imperio inmobiliario que su padre había construido durante más de 50 años. Se suponía que debía casarse adecuadamente, producir herederos aceptables y continuar con el legado familiar. En lugar de eso, se enamoró de mi madre. Diana Okonkwo era estudiante de Derecho, brillante y hermosa, y trabajaba como pasante de verano en un despacho que llevaba asuntos de los Harrington. Thomas tenía 24 años, era rebelde y estaba convencido de que el amor importaba más que las expectativas familiares. Se casaron en secreto. Yo nací 11 meses después. Cuando la familia descubrió el matrimonio y mi existencia, reaccionaron con la furia coordinada de personas protegiendo un imperio. Mi abuela amenazó con desheredar a Thomas. Mi tío Richard, ya posicionándose como el heredero responsable, llamó a mi madre la servidumbre y sugirió que mi padre resolviera la situación. La situación era yo. Un bebé, su nieta y su sobrina. Mi padre eligió el dinero de su familia por encima de su esposa y su hija. El matrimonio fue anulado. Mi madre recibió un acuerdo que era generoso para cualquier estándar normal e insultante para los estándares Harrington. Yo fui borrada de los registros familiares, nunca reconocida, criada con la certeza de que la familia de mi padre me consideraba un error que jamás debió existir. Mi abuelo, William Harrington, había sido distinto. Lo conocí exactamente una vez, cuando tenía 7 años. Mi madre me llevó a un parque cerca de la propiedad Harrington, y un hombre anciano se acercó a nuestra banca con lágrimas en los ojos. «Usted es Diana, ¿verdad?», preguntó. «Y esta es». Se arrodilló frente a mí. «Esta es Amelia». «Señor Harrington, por favor», intentó intervenir mi madre. Solo quería verla una vez, para saber que era real. Me tocó la mejilla con dedos temblorosos. «Tiene los ojos de Thomas». «¿Mis ojos?», suspiró con tristeza. «Tu familia dejó clara su postura. La mía también. Yo nunca estuve de acuerdo. Y nunca lo estaré». Metió un sobre en las manos de mi madre. «Para su educación. No le digas a nadie. Solo asegúrate de que tenga oportunidades». El sobre contenía $50,000 en bonos al portador. Imposibles de rastrear. Mi madre los usó para pagar mi escuela privada sin explicarme jamás de dónde venía el dinero. Supe la verdad solo después de su muerte, cuando encontré el sobre con una nota dentro. «Para mi nieta. La sangre es sangre. W. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Thomas Harrington se había vuelto a casar correctamente después de anular su matrimonio con mi madre, una mujer de familia adecuada que le dio 2 hijos varones, mis medio hermanos. Nunca me contactó. Nunca reconoció mi existencia. Nunca mandó una tarjeta de cumpleaños ni una felicitación de graduación. Su obituario lo describía como un padre devoto de Richard Jr. y James, y un esposo amoroso de Catherine. Ni una mención de un primer matrimonio. Ni una mención de una hija. Asistí al funeral desde lejos,
observando a la familia a la que nunca me permitieron pertenecer, llorar al padre que nunca me permitieron conocer. Mi abuelo estaba ahí, más viejo y más frágil. Por un instante nuestras miradas se cruzaron a través del cementerio. Asintió una sola vez, un reconocimiento silencioso de que yo existía, de que importaba, de que la sangre es sangre sin importar lo que la familia proclamara. Luego se dio la vuelta, rodeado de parientes que se habrían horrorizado de saber que me había visto. Mi abuelo murió hace 3 meses. William Harrington tenía 92 años. Patriarca de un imperio valuado en aproximadamente $340 millones en bienes raíces, inversiones y negocios. Su muerte fue noticia en publicaciones financieras de todo el país. Yo no esperaba nada de su herencia. ¿Por qué habría de hacerlo? La familia llevaba 28 años fingiendo que yo no existía. Mi presencia en la lectura del testamento era meramente técnica. El señor Cross me contactó explicando que yo era mencionada en los documentos y que mi asistencia era legalmente obligatoria. Supuse que sería algo humillante, un legado simbólico para aparentar generosidad o quizá un reconocimiento formal de mi ilegitimidad. En lugar de eso, entré a una revelación que lo cambiaría todo. El señor Cross continuó leyendo la carta. He visto a mi familia destruir lo que más importaba. Vi cómo presionaron a Thomas para abandonar a su esposa y a su hija. Vi cómo borraron a Amelia de nuestra historia como si jamás hubiera existido. Vi a mis nietos crecer creyendo que tenían derecho a todo, mientras que a la nieta mayor, la primogénita de mi primogénito, se le negó incluso el reconocimiento. Intenté ayudar en silencio. Dinero para su educación, apoyo anónimo cuando pude sin ser descubierto. Pero la ayuda silenciosa no corrige una injusticia pública. He pasado 20 años preparando la corrección de esta injusticia. Los documentos que acompañan esta carta lo explican todo. Mis abogados han verificado cada detalle. La verdad no puede ser suprimida por más tiempo. Richard interrumpió furioso. Mi padre claramente no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. Vamos a impugnar cualquier documento. Señor Harrington, respondió Cross con calma. Su padre se sometió voluntariamente a una evaluación cognitiva 6 meses antes de su muerte, precisamente para establecer su capacidad legal. 3 psiquiatras independientes confirmaron que estaba en pleno uso de sus facultades. El rostro de Richard se puso rojo. Esto es absurdo. Permítame continuar. La carta siguió con una reconstrucción histórica. Cuando Thomas se casó con Diana, no fue un error impulsivo. Fue un matrimonio legal, debidamente celebrado, atestiguado y documentado. La anulación que mi esposa y Richard organizaron fue fraudulenta, basada en afirmaciones falsas de coerción que Diana jamás aceptó. He obtenido los documentos originales del matrimonio. He obtenido una declaración firmada por Diana antes de su muerte confirmando que el matrimonio era válido y que la anulación se realizó sin su consentimiento. Según la ley estatal, si la anulación fue fraudulenta, el matrimonio permaneció válido. Y si el matrimonio permaneció válido, los hijos de Thomas con Catherine nacieron mientras él aún estaba legalmente casado con Diana. Esto significa que Amelia no es ilegítima. Es la única hija legítima de mi hijo mayor. Richard Jr. y James, aunque criados como Harrington, nacieron técnicamente fuera del matrimonio. La sala estalló. Mis primos, mis medio hermanos, técnicamente, comenzaron a gritar. La tía Catherine palideció. Mi tío Richard golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. La anulación se basó en testimonio fraudulento, respondió Cross. La documentación incluida contiene correspondencia del despacho legal que manejó la anulación, confirmando que la firma de Diana en los formularios de consentimiento fue falsificada. El señor Harrington contrató peritos forenses que verificaron la falsificación. Las implicaciones legales eran devastadoras. Si el matrimonio de mis padres nunca fue anulado válidamente, mi padre cometió bigamia al casarse con Catherine. Sus hijos, criados como herederos legítimos, eran técnicamente ilegítimos. Y yo, la hija a la que llamaron un error, la nieta que intentaron ocultar, era la única heredera legítima del hijo mayor de los Harrington. El testamento de su padre divide la herencia de acuerdo con la línea de sangre legítima. Señor Harrington, Cross explicó con calma. Él estructuró el fideicomiso específicamente para beneficiar a los descendientes legítimos. Si Amelia es la única hija legítima de Thomas, entonces hereda la parte que a él le correspondía del patrimonio. ¿Qué parte?, exigió Richard. Como hijo mayor, Thomas tenía derecho al 40% de la herencia de William Harrington. Ese porcentaje ahora se transfiere a su única heredera legítima. Hice el cálculo de inmediato.
El 40% de $340 millones. 136 millones. Los desafíos legales de mi tío Richard comenzaron al día siguiente. Presentó mociones para impugnar el testamento, cuestionó el análisis forense de los documentos y puso en duda la competencia mental de mi abuelo, a pesar de las evaluaciones psiquiátricas. Alegó fraude, manipulación y explotación de un anciano por partes desconocidas. Los procedimientos judiciales duraron 8 meses. Durante ese tiempo, la evidencia que mi abuelo había reunido resultó aplastante. El acta de matrimonio original nunca fue anulada legalmente. Los documentos de consentimiento falsificados fueron analizados por 3 peritos independientes. La declaración jurada de mi madre, notariada 5 años antes de su muerte, describía con precisión cómo había sido excluida del proceso de anulación. Mi abuelo había pasado 20 años construyendo este caso. Contrató investigadores, abogados, especialistas forenses. Documentó cada detalle, anticipó cada objeción y se preparó exactamente para el ataque legal que Richard lanzaría. ¿Por qué no hizo todo esto mientras estaba vivo? Le pregunté al señor Cross durante una de nuestras reuniones. Lo intentó, respondió. Su abuela amenazó con divorciarse y quedarse con la mitad del patrimonio. Su tío amenazó con declararlo legalmente incompetente. La familia cerró filas contra él. Cross hizo una pausa. Me dijo una vez que sabía que no podía ganar en vida. Su único poder estaba en la muerte, cuando ya no podrían amenazarlo, manipularlo ni impedirle decir la verdad. Esperó 20 años. Esperó a que su esposa muriera, a reunir pruebas irrefutables y a estructurar la herencia de forma que no pudiera ser fácilmente impugnada. Sonrió levemente. Su abuelo era un hombre paciente y estratégico. El fallo final llegó 14 meses después de la lectura del testamento. El tribunal determinó que la anulación del matrimonio de mis padres se obtuvo de manera fraudulenta, que mi madre nunca consintió la disolución y que, por lo tanto, el matrimonio permaneció válido hasta la muerte de mi padre. Eso significaba que yo era legalmente la única hija legítima de Thomas Harrington, que mis medio hermanos, Richard Jr. y James, eran técnicamente ilegítimos, nacidos durante el segundo matrimonio bigámico de mi padre, y que el testamento de mi abuelo, que destinaba la herencia exclusivamente a descendientes legítimos, aplicaba únicamente a mí. La distribución del patrimonio fue reestructurada en consecuencia. Pero los $136 millones eran solo una parte de la revelación. Mi abuelo había dejado disposiciones adicionales en su carta. Disposiciones que mostraban cuánto había observado, cuánto había sabido y cuánto le había importado, a pesar de no poder actuar públicamente. Seguí la educación de Amelia a través de los registros escolares a los que pude acceder. Se graduó como la mejor de su generación, obtuvo una beca completa para Columbia y terminó la carrera de Derecho con honores. Construyó una carrera en litigio de derechos civiles, defendiendo a personas perjudicadas por quienes ostentan poder. Se convirtió exactamente en la persona que esperaba que fuera, no por la influencia de esta familia, sino a pesar de su rechazo. El apellido Harrington no la hizo. Ella se hizo sola. Quiero que sepa que la observé, que estuve orgulloso, y que cada logro obtenido sin nuestra ayuda me confirmó que era la heredera que esta familia necesitaba, no el error que intentaron olvidar. El dinero es irrelevante. Ella ya demostró su valor. Pero el reconocimiento importa. La verdad importa. Después de 28 años de mentiras, mi nieta merece saber que nunca fue ilegítima. Nunca fue un error. Siempre fue una Harrington, lo admitiera esta familia o no. Lloré cuando el señor Cross leyó esas palabras. No por el dinero, sino por el reconocimiento. Por saber que alguien en esa familia me había visto, me había valorado y había creído en mí, incluso cuando no pudo decirlo en voz alta. La reacción de la familia al fallo fue predecible. Richard se negó a hablarme y solo se refirió a mí a través de abogados. Sus hijos, mis medio hermanos, impugnaron cada distribución, retrasando el cierre del patrimonio durante meses con maniobras legales. Catherine, la segunda esposa de mi padre, me sorprendió al buscarme. Yo no sabía, me dijo cuando nos reunimos. No sabía lo de la anulación fraudulenta ni cómo trataron a tu madre. Thomas me dijo que su primer matrimonio había sido un error juvenil, correctamente disuelto. Nunca supe que seguía siendo válido. Guardó silencio un momento. ¿Habría importado? No lo sé. Amé a Thomas, pero también creí que me estaba casando con un hombre honorable. Descubrir que todo nuestro matrimonio fue técnicamente bigámico, que mis hijos son lo que esta familia te llamó durante 28 años, ha cambiado todo lo que creía saber.
Lo siento. No te disculpes conmigo, le dije. Discúlpate con nuestros hijos, los tuyos y los míos. Crecieron creyendo que eran superiores, que tenían derechos que yo no tenía. Ahora están aprendiendo que la legitimidad era solo una historia que la familia se contaba para justificar su crueldad. No acepté la herencia completa. El fallo legal me daba derecho a todo lo que el testamento designaba para descendientes legítimos. Pero aplicarlo en su totalidad habría destruido a personas a las que también se les había mentido. Richard Jr. y James no eligieron nacer de un matrimonio bigámico. No sabían que su legitimidad se sostenía sobre un fraude. Eran víctimas del mismo sistema familiar que me dañó a mí, solo desde otro ángulo. Propuse un acuerdo. La herencia se dividiría conforme a la intención original del testamento, como si todos los hijos de Thomas fueran legítimos. Yo recibiría mi parte, ellos la suya, y todos nos iríamos con lo suficiente para construir nuestras vidas. Richard padre se opuso, como era de esperarse. Quería pelear hasta que no quedara nada, pero sus hijos, sorprendentemente, aceptaron. Pudiste habértelo quedado todo, me dijo James durante la mediación. El fallo te daba ese derecho. Me daba autoridad legal, respondí. No es lo mismo que tener razón. Lo miré, este extraño que compartía mi sangre, pero no mi historia. Todos salimos dañados por lo que hizo esta familia. No pienso extender ese daño. ¿Por qué no?, preguntó. Después de cómo te trataron. Porque pasé 28 años definida por su crueldad. No voy a pasar el resto de mi vida devolviéndola. La distribución final me dejó aproximadamente $45 millones. Suficientes para cambiar mi vida. Suficientes para crear la fundación que mi abuelo había sugerido en su carta. Apoyo a hijos de familias mixtas, becas educativas para estudiantes de primera generación, defensa legal para personas perjudicadas por familias poderosas. La Fundación Diana Okonkwo abrió 2 años después de que se cerró el patrimonio. El nombre de mi madre, por fin, asociado a recursos capaces de ayudar a personas como ella, brillantes, capaces, destruidas por familias que las consideraron inadecuadas. Mis medio hermanos y yo tenemos una relación tensa. No somos cercanos. Demasiada historia, demasiadas mentiras, demasiados años creyéndose superiores al error que la familia escondió. Pero somos cordiales. Nos reconocemos. Estamos intentando construir algo que quizá algún día se parezca a una familia. Mi tío Richard nunca aceptó nada. Murió el año pasado, insistiendo hasta el final en que el fallo fue fraudulento, convencido de que yo había manipulado a un anciano senil para reescribir su testamento. Se fue creyendo que la legitimidad se define por documentos y no por amor. Visito la tumba de mi abuelo cada año, en el aniversario de la lectura del testamento. Llevo flores, las mismas rosas amarillas que él enviaba de forma anónima a mi graduación universitaria, a mi titulación en Derecho, al funeral de mi madre. Descubrí su origen solo después de su muerte, cuando el señor Cross me mostró las órdenes permanentes que mantuvo durante décadas. Estuviste ahí, le digo. Incluso cuando no podías estar, observaste, ayudaste y esperaste hasta poder decir la verdad. La lápida dice simplemente: William Harrington, padre y abuelo amado. Soy la nieta que la familia intentó ocultar. Pero siempre fui suya, lo reconocieran o no. Durante 28 años me llamaron un error. Me borraron de los registros familiares, se negaron a pronunciar mi nombre y construyeron su herencia bajo la suposición de que yo no era nada. Pero mi abuelo estaba observando, reuniendo pruebas, preparando la revelación que lo cambiaría todo. La anulación fue fraudulenta. El matrimonio fue válido. La hija ilegítima era la única heredera legítima. Levantaron sus copas para celebrar que me habían dejado fuera. Entonces el abogado leyó la carta que me dejó entrar y demostró que la sangre es sangre significaba algo muy distinto de lo que ellos creían. Mi abuelo esperó 20 años para decir la verdad, y la verdad valió la espera.